Como que si nada, ya hemos tenido varias lecciones sobre el capítulo 2 y ya estamos terminando este capítulo. Y este capítulo tocamos varios temas ya adentrándonos directamente en la parte macro de los proyectos, la parte donde se desarrollan estos proyectos. Y esto nos referimos en este capítulo. Lo primero que vimos fue la influencia de la organización en el ciclo de vida de los proyectos. Con respecto a esto, aprendimos que hay diferentes formas en las cuales están organizadas las instituciones, por las cuales puede ayudarnos o ayudar a la empresa a que los proyectos salgan de una mejor manera, o en otros casos no ayudar. Vimos que si la empresa ha ido madurando en la cuestión de gestión de proyectos, deberíamos de tener una PMO, una oficina de gestión de los mismos. Si por el contrario esto no es así, deberíamos de tener a alguien por lo menos dedicado, junto con ciertas partes del equipo de trabajo dedicadas a tiempo completo en el proyecto para que éste tenga éxito. Si no, van a haber precisamente razonamientos válidos de que el proyecto no salió debido a una urgencia en la parte operativa. También aprendimos que cualquier cambio al principio es menos costoso. Esto es una línea exponencial en una gráfica que va creciendo conforme avanzamos en el tiempo. Si el cambio es al principio, el costo va a ser menor. Si el cambio es al final, el costo va a ser muy alto. Y esto implica que la mayoría de cambios debemos de tratar de manejarlos al principio. La expectativa, la influencia y los riesgos, por el contrario, al principio van a ser mayores. Y poco a poco estos van a ir disminuyendo conforme vayamos clarificando y aclarando el proyecto. Podemos tener el ejemplo de que cuando nos involucramos con los interesados, ellos van a influenciar al principio bastante y ellos van a decir qué es lo que necesita llevar el proyecto. Conforme ya nos lo fueron diciendo, su influencia va bajando porque ya influenciaron el proyecto en un inicio. Otro tema que aprendimos fue con respecto a los recursos, y estos se utilizan principalmente durante la ejecución del proyecto. Cuando el proyecto está comenzando, prácticamente solo está el patrocinador, que vimos también y aprendimos quién era, junto con el project manager, y poco a poco, cuando salimos del inicio, vamos involucrando a gerentes funcionales, a comunidad, a usuarios, a clientes, al gerente de operaciones, a veces a la comunidad, en la planificación del proyecto. Cuando llegamos a la ejecución, es un punto máximo de necesidad de recursos y es lo que vamos a estar manejando la mayor cantidad de recursos a lo largo del proyecto. Cuando el proyecto poco a poco empieza a declinar porque ya es tiempo de irlo entregando, debe de ir quedando menos personal encargado del proyecto. Y el project manager es el último que debería de tener todo el control de las lecciones aprendidas y demás cosas para cuando se cierra el proyecto. El proyecto lo tenemos íntegro y para poder manejarlo mejor lo vamos subdividiendo en fases. Estas fases son partes más pequeñas del proyecto que nosotros los vamos a encontrar una manera lógica de dividirlo, y puede ser esto secuencial. También existe, y secuencial se refiere a que las fases vamos a terminar una y posteriormente vamos a irnos a otra fase. Cuando hablamos de fases de superposición, estamos hablando de que ciertas fases van a ir una montada o encima de la otra, o se van a realizar en cierto momento iguales. Esto puede ser en proyectos específicos
en el cual la naturaleza permita manejarlos de esta manera, o en otros en los cuales esa superposición puede implicar un riesgo y este riesgo implique que nosotros vamos a tener que reprocesar algunas cosas, y al reprocesarlas vamos a invertir mucho tiempo. Aprendimos quiénes son los interesados en el proyecto, que estos pueden ser diferentes personajes que giran y que alrededor, y que pueden ser personas individuales u organizaciones que trabajan activamente en el proyecto o que sus intereses se ven influenciados de una manera positiva o de una manera negativa. Estos pueden ser miembros del equipo del proyecto, miembros de la organización, como personas fuera de la organización. Un usuario o un cliente son ajenos a la organización, pero tienen cierta influencia en lo que vamos a lanzar. Tenemos lo que se conoce en gestión de proyectos como activos de los procesos de la organización. Y los activos de los procesos de la organización se refiere a todo lo intangible, todos los procedimientos, normas, reglas, etcétera, que una organización maneja y que es la manera más eficiente que ellos han encontrado de trabajar. Entonces nosotros debemos de ajustarnos a estas normas. También tenemos lo que es la base corporativa de conocimiento. Y a esto nos referimos cuando estamos hablando de las lecciones aprendidas, de muchas otras cosas, como por ejemplo de mediciones que nos van a servir para tomarlo en cuenta dentro del proyecto, sobre todo cuando tengamos que hacer un siguiente proyecto. Y de esa cuenta, eso es bien importante que nosotros manejemos toda esta información, así como archivos de proyectos anteriores. Y por último vimos que las empresas manejan factores ambientales que afectan el desempeño del proyecto. Estos pueden ser desde la manera como funciona la organización, la manera en que hay que ir vestidos, la ética de la empresa, bajo qué ámbito funciona, en qué horarios funciona, etc. Es un choque de dos culturas organizacionales, el cliente y quien está solicitando el trabajo. Y en otros casos son proyectos únicamente internos en los cuales no tenemos relación con la mayor parte de contratistas. A eso se refiere con factores ambientales. Y todo esto es la influencia de la organización y ciclo de vida del proyecto, que es el resumen del capítulo 2 del PMBOK.